Si pueden trabajar desde Excel y después transcribir la tabla de resultados para que yo vea cómo calcularon y identificar dónde están los errores, para que les pueda dar algo de puntaje, o sea, nunca le vamos a dejar sin puntaje. Les muestro cómo tienen que armar, a ver, acá por ejemplo. En este ejercicio, fíjense, yo me traje todas las fórmulas, siempre las tengo a mano. Y bueno, decidí que en el próximo ejercicio no calculo que no va a entrar el intervalo de confianza, ¿sí? Porque eso les tomó bastante tiempo. Pero ustedes tienen que ser sistemáticos. Fíjense cómo tienen que armar la base de datos como para poder hacer, estos son todos los cálculos auxiliares que se requirieron para responder a estas dos simples preguntas, ¿sí? Todas estas columnas, vamos a esperar un poquito que sea una mano. Yo no puedo dedicarme mucho tiempo a esta clase porque tengo que terminar de corregir los exámenes de bioestadística que también están apurados y recuperan el viernes. El procedimiento. Buen día. Hola Manu, ¿cómo estás? Procedimiento ese de subir imágenes y nosotros tenemos que bajar todas esas imágenes, nos toma mucho tiempo. Entonces es necesario que sean bien sistemáticos, puntuales y subir por lo menos como máximo, bueno, 2 imágenes de sus resultados, ¿sí? No 3 o 4, porque cada eso a mí me implica un montón de tiempo de bajarlo. No es que lo puedo leer en línea, sino que lo tengo que bajar a mi computadora. Si no está el nombre, tiene que estar bien escrito, por ejemplo, el apellido de ustedes, Falcón, ejercicio 1, parte 1. ¿Sí? Entonces, Falcón 1, raya 1. O sea, bien ya el nombre de la imagen para que yo la pueda bajar, si no yo tengo que renombrar y todo eso, por eso me demora mucho tiempo. Entonces, bueno, Profe, sí, Manu. no sé si llegó a ver la foto que subí, pero ¿llegaron a ser legibles? ¿Es legible así como estaba? Sí, sí, sí. Sí, la mayoría fue elegible, yo le amplío, le meto zoom y lo puedo llegar a ver. Tienen que fijarse también de que no sea, porque algunos me subieron imágenes de 3 mega, 4 mega, y digamos, hay que formatear eso para que no sea tan pesada la imagen. ¿Sí? Y poner del desarrollo el nombre, el apellido, el DNI, la firma, porque eso nosotros dejamos todo registrado, queda todo después en una carpeta porque es, digamos, lo que nos queda a nosotros como respaldo de que se realizaron los trabajos prácticos. Ahora se va a venir una movida fuertísima de cambio en la reglamentación acerca de cómo se guardan los exámenes, cómo se evita que se copien, las penalizaciones. Se viene heavy porque nos dimos cuenta que muchísimos se copian. De hecho, nos enojamos bastante porque hubieron mucho copia y pegue del apunte de la clase. Nosotros vemos bien, queda todo registrado los pasos que ustedes hacen. Copian un texto, lo pegan, lo van modificando hasta que queda al final, nosotros vemos todos los pasos. O sea, tenemos registrado quién copió del apunte o quién copió, inclusive chicos de Wikipedia o de algunos otros sitios, porque esto es todo digitalizado, ahora nosotros enseguida nos damos cuenta. Entonces, había jerga que ustedes utilizaron en el desarrollo del ejercicio que nosotros no usamos, y ahí al toque te das cuenta, o que usaron otra literatura, o que hicieron un copy-paste de alguna definición que encontraron en internet. Todo esto a nosotros nos enseña cómo volvernos un poco más estricto y rígido y darnos cuenta de todas las tretas que uno hace, porque bueno, está ahí a disposición, está a mano, es triste para nosotros. Y no los quisimos exponer en esta instancia, pero la próxima ya no vamos a dejar pasar. O sea, si vemos eso copiado así, cero, va a cero directamente, e inclusive deberíamos ponerle cero en el examen, si está prohibido copiar. Bueno, el reglamento de la universidad dice, el que copia se va de la facultad inclusive, así que esto no es juego. Ahora tienen la oportunidad de
si lo van a hacer, por lo menos lo hacemos bien, ¿no? No quiero ser estricta, pero nosotros nos estamos forjando como profesionales, ustedes. Entonces no podemos dejar pasar ciertas cosas. ¿Sí? Nosotros queremos que ustedes sean personas de honor, de honradas. En la profesión se valora muchísimo eso, ¿sí? Muchísimo. Entonces cuidémonos, cuidemos las formas y construyamos una sociedad mejor, ¿sí? De eso se trata. Bueno, los ejercicios van a ser así, muy parecidos. En este, por ejemplo, hay muchos que tuvieron problemas con el tamaño de la muestra piloto, cómo asignarles, ¿sí? Porque el muestreo piloto en algunos decía, en otros ejercicios no decía, decía simplemente el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra piloto era de 12. Entonces, ¿cómo asignábamos a cada uno de los estratos el tamaño de la muestra? Entonces, fíjense, esto es la parte que se les entrega, o no, le agregué yo, en este caso, ¿sí? Entonces tengo bien organizada mi información, el desvío estándar por estrato, el tamaño o sea, la cantidad de unidades muestrales asignadas a cada estrato, esto es muestra piloto, ¿sí? Fíjense bien, muestra piloto. Vayan tomando nota porque así tienen que resolver y lo resuelven mucho más rápido y bien sistematizada la información. Entonces, queda la media por estrato, que eso se le provee siempre, el tamaño real del estrato, por eso N mayúscula, N sub H, ¿sí? La cantidad de parcelas, unidades muestrales, y el W, que si no aparece, que posiblemente no va a aparecer esta vez, ustedes calculan haciendo cocientes del peso de cada estrato respecto del total. Hacen el cociente del tamaño del estrato, el tamaño real del estrato, tamaño de la población, digamos su población, y el tamaño de la población, y bueno, y ahí nos queda. A ver, esto tiene que sumar 1. Está. Bueno. Y ahí tienen que empezar, Tobías entra y sale, no sé, se ve que tiene muy mala conexión. Entonces tienen que empezar. Hola Silvia. Hola, hola Fide, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sabés que me acordé de un error que vi en varios que multiplicaban para obtener la media aritmética por el NH? No. Varios ejercicios vi resueltos así. Y entonces les daba un valor de media que no tenía nada que ver con eso que vos tenés ahí, o sea, con los datos. Había que tener un poco de criterio de ver que eran 3 veces mayor a las medias de los estratos. Claro. No podía hacer, era como loco eso. Claro. Fíjense, chicos, los que están ahora conectados, que tienen la suerte, ustedes tienen que ver que esto es una población compuesta de 3 estratos. Cada estrato tiene una media, ¿sí? Una media por estrato. Y ustedes van a calcular una media ponderada, una media estratificada, ponderada por el tamaño. Pero ustedes lo que tienen que hacer es simplemente el cociente entre la ponderación, el factor de ponderación, por la media que tiene ese estrato, y ahí sumar. Y este valor, esta sería la media estratificada, la media global, tiene que ser un valor promedio de estos, más o menos tiene que estar entre estos 3 valores con los cuales se construyó. ¿Sí? No puede ser mucho más grande, o sea, 3 veces más grande con lo que dice Fidelina. Piensen un poquito en la lógica. Esto es digamos, una media ponderada, ¿sí? O sea, parece que se olvidaron de estadística 1. Sí. Así que chicos, presten por favor atención, no entreguen verduras, ¿sí? Ustedes, está bien que no tenían mucho tiempo y todo eso, que uno tiene nervios, pero uno tiene que hacer algo que sea coherente, ¿sí? Responder coherentemente a las preguntas. Entonces, la media estratificada tiene que tener bien a mano todos todo lo ADM, con todas las fórmulas que están vinculadas. La media global o la media estratificada, la media poblacional de una población, o vuelvo a repetir, una población que fue estratificada, es simplemente la sumatoria de los productos de sus medias por el peso específico, por la proporción que representa ese estrato dentro del total. Fíjense, este es el estrato más grande, ¿sí? 380
área o cantidad de parcelas, vale casi el 75% de la población. Entonces, obviamente que esta media va a ser preponderante, ¿sí? Estas dos, que son dos estratos con volúmenes o lo que sea, creo que volumen menor, tiene una proporción muy pequeña dentro de la población. Entonces no tira tanto para abajo. Está ponderada por el tamaño, por el peso específico que tiene el estrato. Entonces, esto es un puntazo que se sacan al toque, medio punto, y ya está. Después lo mismo, esto es dato. Esto tiene que... no, esto lo saqué yo. A ver. Puede que les aparezca el desvío estándar, ¿sí? El desvío estándar por estrato o la variancia por estrato. Entonces, depende de la fórmula, fíjense, ustedes van a necesitar o variancia o desvío estándar. Entonces, esas dos columnas tienen que tener, estas dos son datos, ¿sí? Dato que alguna de las dos va a aparecer, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a utilizar todas las fórmulas. Acá, por ejemplo, fíjense, cuando van a calcular la variancia de la media estratificada, entran y salen, se ve que hay mala conexión. Si van a calcular, o sea, esta es una de las fórmulas más importantes que tenemos, y en este caso la usamos para armar el intervalo de confianza y calcular el error de muestreo, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula más complicada. Que entrará, no entrará, no sé, pero se las explico igual, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que tienen que hacer. Y tienen que trabajar por parte, entonces les conviene tener para cada cosa una columna. Fíjense, entonces, yo a esto es como la variancia de la media estratificada, o sea, la variancia de cada estrato, que si le aplicamos raíz, nos va a dar el error estándar de la media de cada uno de los estratos. Que nosotros tenemos que, de nuevo, ponderar por el tamaño que tiene cada estrato dentro de la población. Por eso esto es una sumatoria, ¿ven? Es como calcular el promedio, y acá está el factor de corrección metido dentro, por eso es una fórmula tan larga. Pero cuando yo calculo la variancia de la media estratificada, pondero nuevamente las variancias de cada una de las medias de los estratos. ¿Sí? Porque tengo que sacar un promedio porque acá ya estamos trabajando con el intervalo de confianza, estamos trabajando, o sea, lo que nos interesa a nosotros es armar, ¿sí? Pensar en la media estratificada, darle un rango dentro de qué y qué valor se mueve la media, un intervalo, digamos, de confianza. Entonces, tenemos que ponderar. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer 3 cocientes de variancia por estrato dividido el tamaño de la muestra, en este caso el tamaño de la cantidad de unidades muestrales que se le asigna a cada estrato. Entonces, simplemente hago cualquier verdura acá. A ver. Ahí está. Pum, pum, pum. Bueno, simplemente hago el cociente de ese cuadrado de cada estrato dividido el tamaño de la muestra. Entonces tengo en esta columna, ¿sí? Voy a armar, voy a tener bien cerca la variancia. A ver, lo tomo de este. La variancia que fue dato de cada estrato divido por n sub h y me quedan estos valores. ¿Sí? Fíjense que el último estrato es el estrato que mayor variabilidad presenta, ¿sí? Se tira o sea, le da mucha variabilidad o va a generar un impacto importante en la variancia de la media estratificada. Entonces, tenemos esta primer parte acá atrás, ¿sí? Ya lo tenemos, lo conseguimos. Ahora todavía necesitamos armar este producto por el cual se premultiplica estos 3 cocientes que recién calculamos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Agarramos esta parte de la fórmula, porque va a haber 3 tamaños de muestra y 3 tamaños de los estratos, entonces hago simplemente el cálculo. NH mayúscula
por, abro paréntesis, NH mayúscula menos NH minúscula. Y ahí arrastro para abajo. Y después, finalmente, tengo esto, ¿sí? Tengo esto. Estos acá, estos tres productos. Que tengo que multiplicar por estos cocientes que acabamos de calcular. Entonces, en la última columna, hago lo siguiente, ¿sí? Hago ese producto. Cuando termino todo, voy a tener la sumatoria, que es lo que me pide acá. Ahí termino todo este término, ¿sí? Sumatoria de todo, sumatoria de esto que acabamos de calcular, de este término, por este término. A ver, lo voy a agrandar un poquito, para que se vea el valor. Ahí ya está. Tenía muchos decimales. Bueno, entonces, ¿qué le hice? Bueno, este valor, es una gran cifra, todavía la tengo que dividir, o sea, o multiplicar por la inversa del tamaño de la población elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, hago eso, tengo esta sumatoria, que es esta parte del término, que la tengo, que me dio 1 millón y pico, y ahora todavía tengo que dividir por n al cuadrado. Y lo hago. Cuando hago eso y me da 4,3, ahí obtengo la variancia de la media estratificada. Es la variancia de la media estratificada, es la variancia de este estimador, ¿sí? Estos dos están relacionados, porque la media estratificada es una variable, por eso se le puede calcular su error estándar, ¿sí? Acuérdense de intervalos de confianza que ya habíamos visto en estadística 1 y seguimos viendo. Uno por lo general, en la práctica profesional, no puede entregar un estimador puntual así, le tiene que acompañar con un intervalo de confianza, diciéndole que hay cierta probabilidad o nivel de confianza de que este valor que yo estimo del parámetro que desconozco, se encuentra entre este y este valor, ¿sí? Entonces, queda corto un estimador puntual. Tengo que hacer el esfuerzo de calcular la variancia de la media estratificada, a la cual le aplico raíz, multiplico por T o por Z, y ahí tengo el error de muestreo. Es bien sencillo el tema. En este caso, esto es una práctica teórica, no tiene mucho sentido armar el intervalo de confianza para la media estratificada obtenida a través de la muestra piloto, ¿sí? Lo más importante es, en base al muestreo piloto, sacar la variabilidad que tiene cada uno de los estratos. Anótense esto, o sea, la lógica es así. Voy a un muestreo piloto porque no sé cuán variable es cada uno de los estratos, obtengo obtengo las variabilidades, o sea, las variancias que tienen, o los desvíos estándares que tiene cada uno de los estratos, y ahí calculo el tamaño óptimo de la muestra. Ahí me voy de nuevo a campo, o donde sea, a la industria, al laboratorio, vuelvo a sacar una muestra, y ahí sí vengo y hago todo este trabajo, ¿sí? Para obtener la media estratificada, etcétera, etcétera. Pero muchas veces la media estratificada es necesaria, la media estratificada estimada es necesaria cuando yo trabajo, quiero sacarle, quiero determinar el error absoluto, ¿sí? Para introducirlo luego en la fórmula del tamaño óptimo de la muestra. Si, por ejemplo, como en este ejercicio decía que el error relativo es del 10%, o yo trabajo con el coeficiente de variación, ¿sí? En vez de desvío estándar, que también necesito la media, calculo, utilizo este 10% y calculo cuánto vale respecto de la media estratificada de ese 10%, porque no te permite que el error sea mayor del 10% de la media estratificada. Eso es, digamos, un requisito. Ajá. ¡Ay, Fidelina! Sí. Tenemos grupo del área, excelente. Sí.
Me encanta, ascendimos. estaba faltando, ¿eh? Sí, lo que pasa Genial. es que viste que no nos queríamos someter al acoso de la gente de los grupos. No, pero Sí, es con necesario. Damián no queríamos. Bueno, tratemos de mantener las formas, ¿no? En ese grupo. Claro, Pero por eso. son toda gente recopada, así que no creo que pase nada. Excelente. Bueno, entonces, una vez que tenemos la media estratificada, ¿para qué nos sirve eso? Y bueno, para calcular el error estándar de la media estratificada, que es el cociente, ¿sí? Entonces, ¿qué yo hice acá? Bueno, tengo la media estratificada, fíjense acá, me bajo a esta zona, ¿sí? Ahora la pregunta era, en base a los resultados anteriores, calcule el volumen promedio estimado y su intervalo de confianza. Entonces, yo voy a calcular el error de muestreo, ¿sí? Que es lo que se le resta y se le suma a la media estratificada para armar el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el valor de t, ¿sí? El valor de t, pero ¿cómo? Con los 12 grados, acá hay, con los 12 grados, con los 11 grados de libertad, porque la muestra piloto es de tamaño 12. Entonces, el valor de t tiene que ser acorde a ese valor. Entonces, fíjense, el error de muestreo simplemente es la raíz cuadrada. A ver. Ahí se me colgó que le di a aceptar a Alejandro y se me colgó. Ahí está. Es la raíz cuadrada de la variancia de la media estratificada, porque nosotros cuando estamos trabajando con muestreo estratificado no podemos calcular el error estándar de la media directamente, porque tenemos varias medias por estrato, entonces tenemos que ponderarlas de acuerdo al tamaño de la muestra y el tamaño de la población, al tamaño de cada uno de los estratos, perdón, ¿sí? Que claro es. Entonces, el error de muestreo conceptualmente es el producto del valor de Z, de Z o de T, por el error estándar de la media muestral. En este caso es una media estratificada, por eso hacemos todo este paso previo de calcular variancia de la media estratificada, B de X raya EST. O sea, este es el desafío máximo para los estudiantes. Entonces, bueno, ¿cuánto nos da eso en términos absolutos? Nos da, fíjense, 4,56. Eso es en error absoluto. O sea, tiene las unidades de la, acá esto lo voy a cambiar, pegado. Tiene las unidades de la variable que nosotros estuvimos estudiando. Pónganle que estos metros cúbicos por hectárea, no me acuerdo ahora. Entonces, esto va a ser lo que yo le resto y le sumo la media para obtener el límite inferior y el límite superior. Entonces, estratégicamente tengo todo ahí cerca, y a su vez, chequeé cuánto me daba en términos porcentuales el error. Bueno, después pasamos a la otra instancia, que dice que yo tengo que determinar el tamaño de la muestra óptima. El tamaño de la muestra óptima, fijando un error relativo, o sea, un error admisible del 10%. Entonces, yo hice, esto yo se los había mostrado en la clase, tengo que utilizar la fórmula, o sea, la fórmula esta de tamaño óptimo de la muestra, en base a la que dice Neyman, con asignación de Neyman. ¿Sí? El criterio de él, que está en función del tamaño del estrato y de la variabilidad intrínseca que tiene cada estrato. Entonces, chequeé que el factor de corrección sea mayor a 0,9 para incluir o no incluir en la fórmula, ¿sí? Del tamaño óptimo de la muestra, incluir o no incluir el factor de corrección. Entonces, y el error absoluto
que yo voy a necesitar, que está en el denominador, porque el tamaño de la muestra es inversamente proporcional al error de muestreo, ¿sí? Yo acá puedo utilizar esta fórmula que nosotros, creo que en el Vademecum solo está esta, no está con el coeficiente de variación, ¿sí? Ya nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, bueno, hago la fórmula, ¿sí? La aplico, pero separo en partes todo lo que me dice ahí. Entonces, fíjense acá. Esta es la celda que dejo móvil el valor de t, porque acuérdense que yo tengo que trabajar con, si el primer cálculo de n no me da superior a 30, yo tengo que trabajar con t, ¿sí? Los desvíos estándares que yo introduzco dentro de la fórmula, vienen todos de una muestra de tamaño, una muestra piloto de tamaño 12. Entonces yo tengo que hacer una suerte de iteración en el caso de que en el primer cálculo no me dé superior a 30, pues ya si me da superior a 30 puedo usar directamente Z y no tengo que hacer todo este proceso iterativo. Entonces tengo todas las partes, acá por ejemplo, esto dejé una celda activa, ¿sí? Porque esta es la que yo voy a cambiar, la que después me sirve para iterar y llevando a que el valor de n que entro en tabla y el valor de n óptimo, tamaño de muestra óptimo, sea igual. Entonces, fíjense cuánto me da el resultado, me da 20, y yo entré con 20 grados de libertad, o sea, 21. Justo pega en la... Acá entré con n igual a 21 en la tabla, sería n1. Y este le voy a poner N2. Acá hay que ser sistemático nomás. Entonces, bueno, acá está el valor de t al cuadrado. ¿Esto qué será? Ah, bueno, ahora vamos a la fórmula. Acá arriba está. Bueno, y después, ¿qué nos pide la fórmula? ¿Sí? Ahí opto entre usar con o sin factor de corrección. Yo la tengo a mano las dos. Va a depender de esto, ¿sí? Si el factor de corrección para poblaciones finitas es inferior a 0,9, entonces tengo que optar, 0,9, tengo que optar por utilizarlo en la fórmula. Yo creo que opté por esta, pero no estoy seguro, vamos a mirar. Entonces, ¿qué me pide esta fórmula? O sea, dependiendo si es esta o esta, ¿sí? Fíjense. Entonces, en el numerador yo tengo que sumar o sea, tengo que lograr obtener la sumatoria de los productos WH por SH, ¿sí? WH, la proporción, el peso de cada estrato, por el desvío estándar, chicos, esto es un error muy común que vimos, por el desvío estándar, no por la variancia, y por el desvío estándar. Entonces, sumo estos productos, a ver, ¿dónde estoy? Acá. ¿Ven? Fíjense, hago una nueva columna, esto ya es otra columna, ¿sí? Que corresponde a todo el cálculo posterior que tenemos que hacer. Entonces, hago el cálculo, hago W por el desvío estándar para cada estrato, sumo, porque acá me dice sume eso, y eso eleve al cuadrado, premultiplique por t al cuadrado. Bueno, yo le hice caso a la fórmula, para eso está. Entonces acá dice, ¿ven? Eleva al cuadrado la sumatoria de estos tres productos de WH por SH. Todo separadito para que esté bien desglosado. Entonces, bueno, finalmente multiplico ambos, eso va a ser mi numerador, ¿sí? Mi numerador porque trabajé sin factor de corrección. Y finalmente, esto va a ser, acá en el denominador, está el error de muestreo absoluto al cuadrado. ¿Cómo saqué el error de muestreo? No sé si dije, es el 10% de la media estratificada que obtuve en el muestreo piloto. Eso dice ahí. Si fijamos el error relativo del 10%, ¿cuál sería el tamaño óptimo de la muestra? Bueno, ahora empieza el proceso, ¿sí? Proceso Silvia, hay muchos, solamente tomaban el 001, ¿sí? Eso sí, cuando dice error relativo tomaban este 10% en vez de hacer el cálculo del 10% de la media. Tal cual, tal cual. Terrible error eso, ¿eh? Hay que leer más teoría.
A ver. Mis alumnos de PUCA están como locos. Claro, sí, yo creo que hoy todos están como locos. Sale el sol y queda loca la gente. ¿Salió el sol? Ah, todavía no. Bueno, y ahí pum, 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 hago el cálculo, fíjense, hago cociente de el numerador que me dio acá y el denominador sencillo, utilicé esta fórmula, ¿sí? Y bueno, y me da 20,78. Pero acuérdense que primero no me va a dar 20,78 porque yo lo que hice variar es el valor de t acá, ¿sí? Le fui llevando, me dio 17, después, no, me da más alto, y después vos le vas bajando, y estos dos valores se van uniendo, ¿sí? El valor de n, 2, o sea, el tamaño óptimo de la muestra, y el valor de n con el cual entras en la tabla. Esto, practicar y practicar es la única forma en que uno logra hacer que confluyan los dos valores del n con el cual yo entro en la tabla y obtengo los grados de libertad y el valor de t. Esto es una celda que la dejo móvil, que la voy cambiando. Le voy cambiando acá, ¿ven? Estos son, la fórmula dice lo siguiente. En la probabilidad, sí, porque es una prueba de 2 colas, acá estamos trabajando con error de muestreo, con intervalo de confianza, de ahí surge toda esta fórmula, el intervalo de confianza, el nivel de probabilidad, o sea, el valor de alfa, y los grados de libertad que yo le voy dando, le voy cambiando, porque este valor de t es el que me entra acá en el numerador elevado al cuadrado. Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer. Los que yo corregí, tuve la suerte de ver que lo hicieron bastante bien, y bueno, en definitiva, llega a un valor 21, ese es el tamaño óptimo de la muestra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo calculo que el ejercicio, Fidelina, podría ser más o menos parecido, o del mismo tenor. Sí, sí, había uno que daba un tamaño de muestra grande a una de las opciones. Daba 360 y pico. De los rollos. De los rollitos. Claro, que también llegaron. Pero ahí fue que cometieron el error de tomar el 10% nada más algunos. Exacto. Fíjense, esta es una fórmula que utiliza el error de muestreo absoluto y el desvío estándar, que, por estrato, que tiene sus unidades. Cuando yo trabajo con el error de muestreo relativo, yo tengo que trabajar acá con el coeficiente de variación, ¿sí? Ahí, o sea, en términos relativos, ¿sí? Pero trabajo siempre digamos, o sea, o absoluto o relativo. Tengo que ponerme de acuerdo con eso, ¿sí? No puedo mezclar acá un error relativo con el desvío estándar. Tiene que ser el coeficiente de variación, que está en porcentaje o en proporción, y este también, lo mismo. Así que tengan mucho cuidado con eso. Se les dijo en la práctica, se ve que no estuvieron muy atentos ahí. ¿Por qué? Porque en vez de tener el desvío estándar, en vez de hacer esto acá, puedo poner coeficiente de variación y, bueno, lo tengo que calcular el coeficiente de variación para cada uno de los estratos, ¿sí? Que es sencillo. Pero tengo que hacer bien, ya que voy a hacer, hago bien. Coeficiente de variación, que es el cociente entre el desvío estándar de cada estrato muestral, dividido su media. ¿Sí? Ese es el coeficiente de variación de cada estrato. Esto puede ser, ahí lo pueden ver en porcentaje. Bueno, no sé si se nos va a cortar en un minuto. Si alguien quiere hacer alguna otra consulta. El examen va a ser así, muy parecido, va a tener 3 ejercicios, quizás a este le demos un poco más de peso. Tuvieron suerte los que rindieron y aprobaron en primera instancia porque le dimos dos puntos al ejercicio de test de hipótesis, que era muy sencillo comparado con este, ¿no? La mayoría de los casos era fácil. Así que no sé si alguien tiene otra consulta, si no yo me voy a abocar de nuevo a corregir. Para recordarles, para los que están, después les pasamos que los
los exámenes van a ser separados, ¿sí? Empieza a las 8 la parte teórica y a las 9 la parte práctica. Excelente, excelente. Van a hacer un poco más ejercicios teóricos para que también tengan más chance, ¿no es cierto? Claro, para empezar la práctica. Bueno, y ahí 3 ejercicios y ahí sí le damos 2 horas más o menos para resolver la